Hola amigos, este es El Cuarto Camino comentado por una servidora, Aida Pierce. Aquí leeremos los 5 tomos del libro de Maurice Nicoll, comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gottlieb y Ouspensky. Comenzamos. Este es el segundo tomo. ¿Qué tal, queridos amigos? Continuamos con la lectura y nos hemos quedado en la página 264 y vamos a leer el comentario sobre la libertad interior. Entre paréntesis, el número 2. ¿Qué entienden por ser más libre? A veces este trabajo fue definido como algo que otorga más libertad interior. ¿La libertad interior es hacer lo que le gusta tal como es usted ahora? En lo que respecta a la última parte de la pregunta, ¿la libertad interior es hacer lo que le gusta tal como es usted ahora? La mayoría de la gente contesta que no consiste en hacer lo que le gusta. Al mismo tiempo, agregaría que toma mucho tiempo darse cuenta de esto. Se necesita mucho tiempo para comprender que hacer lo que gusta no nos da libertad, sino que al contrario es una forma de esclavitud, mientras no intentemos ir más conscientemente en contra de lo que nos gusta hacer mecánicamente. Voy a volver a leer, amigos. Se necesita mucho tiempo para comprender que hacer lo que gusta no nos da libertad, sino que al contrario es una forma de esclavitud, mientras no intentemos ir más conscientemente en contra de lo que nos gusta hacer mecánicamente. Entonces, comenzamos a darnos cuenta que hacer lo que nos gusta no es en realidad lo que nos gusta. Cuando estamos gobernados por nuestras pasiones, por nuestros impulsos mecánicos, por querer hacer lo que nos da la gana, por querer hacer lo que nos da la gana, no nos sentimos muy cómodos con nosotros mismos. Seguir la obstinación no conduce eventualmente a ninguna satisfacción. En una cuestión de esta clase, es preciso empezar desde una base muy sincera y no desde una base teórica, es decir, desde la verdadera autoobservación de lo que sucede cuando hacemos simplemente lo que nos gusta. Digamos desde nuestro lado perezoso, o desde nuestro lado sensual, o desde nuestro lado celoso, o desde nuestro lado negativo, y así sucesivamente. Hablo así porque es muy fácil decir teóricamente que uno no gusta realmente de hacer lo que gusta. Estamos siempre haciendo lo que nos gusta. Por ejemplo, estamos siempre evitando los esfuerzos que de una manera u otra sabemos que es preciso hacer. Y a no ser que reconozcamos sinceramente esto, no estamos en paz con nosotros mismos y no comprenderemos bien de qué trata el trabajo. Este punto fue entendido en todas las épocas y es una de las cosas más extraordinarias en la experiencia del pasado. ¿No es extraordinario darse cuenta que en todas las épocas las gentes pensaron que no podían hacer simplemente lo que les gustaba? ¿Cómo podemos darnos cuenta de este factor que se repite a todo lo largo de la historia, a menos que admitamos que otras influencias están obrando sobre nosotros que no son las de la obstinación de nuestros apetitos? Aquí tenemos el punto decisivo de nuestra comprensión al trabajo. Aquí tenemos una concepción de que obra sobre nosotros algo más que el hacer lo que nos da la gana. Pero repito que es preciso comprender internamente que las cosas son así y que la autosatisfacción de nuestros deseos no lleva a ninguna armonía interior. Voy a repetir, amigos. Pero repito que es preciso comprender internamente que las cosas son así y que la autosatisfacción de nuestros deseos no lleva a ninguna armonía interior. Ahora bien,
En lo que respecta a no hacer lo que gusta, estamos ante todo bajo las leyes externas del país que nos impiden hacer muchas cosas que de otro modo haríamos por propia voluntad o por obstinación. Este es el primer freno, pero cabe advertir que es un freno puramente externo. Un hombre que obedece la ley por temor no es un buen hombre. Probablemente la mayoría de las gentes no sienten otro freno en sí mismas, y si no hubiera tales cosas como las leyes externas y el miedo que deriva de ellas, se comportarían de una manera imposible porque no hay bondad interna de ser. Por eso debe de haber ante todo restricciones externas edificadas por la ley, para que una civilización sea posible. Pero hay asimismo restricciones internas que pueden obrar sobre nosotros a través de la influencia del trabajo. Estas están conectadas con la conciencia real. En otras palabras, debemos aprender a distinguir entre dos clases de restricciones. Por ejemplo, por medio del desarrollo del sabor interior, nos damos cuenta de lo desagradable de los estados negativos. Pero no hay ley externa acerca de los estados negativos. La policía no lo arresta por ser negativo. La policía no lo arresta por ser negativo. Todos los estados negativos al llegar a su punto culminante llevan a la violencia. Voy a repetir, amigos. Todos los estados negativos al llegar a su punto culminante llevan a la violencia, a la venganza, hasta al crimen. Luego, claro está, la ley externa hace su aparición. El mandamiento no matarás es ante todo literal y se refiere a la verdadera ley. Pero el significado psicológico es muy diferente y como es sabido, matamos psicológicamente a mucha gente cuando no la mutilamos y la herimos. Es decir, si en realidad hiciéramos lo que queremos, seríamos arrestados por la policía. Por lo tanto, las leyes externas nos impiden hasta cierto punto hacer lo que nos gusta, pero las influencias internas del trabajo empiezan a obrar sobre nosotros si sentimos emocionalmente que el trabajo nos impide hacer lo que queremos de una manera muy diferente. A medida que el trabajo se enriquece en comprensión y se conecta más sutilmente, empezamos a vacilar en hacer muchas cosas que antes hacíamos por falta de discernimiento. Comenzamos a dar una nueva orientación a todas las cosas y a todas las personas. Edificamos una nueva casa, una nueva arquitectura interior. Cuando esto empieza, ya sabemos que no podemos comportarnos de cierta manera, pensar y sentir de cierta manera, tal como lo hacíamos antes impunemente. Todo el acercamiento a nosotros mismos y todo el acercamiento y la concepción de las otras gentes se convierten en una cosa mucho más fina y mucho más interesante. Cuando esto sucede, empezamos a flotar, por así decirlo, a elevarnos del suelo, a aprender a navegar. De todo ello surge el segundo cuerpo, es decir, un cuerpo organizado que la conciencia ocupa, un cuerpo psicológico, muy alejado del cuerpo físico y sus reacciones. Entonces empezamos a vivir en nosotros mismos, a vivir en la vida y no ser simplemente nuestras reacciones a la vida. Empezamos a vivir en nuestra vida y ya no pertenecemos simplemente a la vida, al mundo, a las reacciones mecánicas, a las cosas externas. Nuestra psicología empieza a ser del trabajo y no meramente de la vida. Entonces, sabemos que no podemos hacer lo que nos gusta o como nos gustaba, sino que es preciso seguir, gustar otro orden de ideas, otro significado de nosotros mismos, otro modo de vivir nuestra vida, en lugar de ser simplemente nuestra vida. Si hace lo que le gusta mecánicamente, está en la tierra. No hay nada que lo distinga de la tierra, de la vida y sus incidentes.
cuando se eleva por medio de las influencias del trabajo, aprende a tocar la tierra de un modo diferente. De hecho, llega a la orilla de la tierra donde toca el mar. Y luego, por así decirlo, empieza a vivir en un medio diferente, a navegar por encima de la tierra, a estar en un navío que no es de la tierra, un navío tan real que sufre cuando lo abandona. Esta travesía, este viaje, fue representado muy a menudo en los mitos esotéricos y es la mejor manera de comprender lo que significa la forma del segundo cuerpo. Este es el cuerpo psicológico, una habitación psicológica que lo eleva por encima de la sensual tierra de sí mismo. Y para sustentar ese cuerpo, para mantenerlo en buenas condiciones y desarrollarlo, es preciso que guste de otra serie de gustos, otra serie de valores, una nueva serie de ideas. El trabajo dice: trabaje contra lo que no le gusta. Trabajo contra lo que no le gusta. Asimismo dice respecto de otra cosa: intente gustar de lo que no le gusta y no gustar de lo que le gusta. Como dije, el mejor ejemplo es tomar las emociones negativas que nos gustan y pensar profundamente en la relación que tiene con ellas, porque en cuanto se dé cuenta que cada vez que es negativo se debe a su culpa, sea cual fuere la causa externa, ya tiene una orientación completamente nueva en usted, un nuevo cuerpo psicológico. Ya no necesitará más tomar su libra de carne, porque si lo hace, si le gusta, se encontrará nuevamente en la tierra de sí mismo y al punto de toda la fuerza de trabajo se escapará. Y al punto, toda la fuerza del trabajo se escapará. Cada átomo de acrecentada conciencia desaparecerá y se encontrará en medio del tumulto y la confusión de la vida ordinaria. Perderá este cuerpo del trabajo, esta barca, esta arca. Ahora bien, muchas personas dicen que para ser libre es necesario ponerse bajo más leyes. Esto es exactamente lo que dice el trabajo. El trabajo dice que un hombre debe ponerse bajo las leyes del trabajo. Esto es, bajo más leyes, para alcanzar el desarrollo que es libertad. Toda libertad, en el sentido esotérico, es debida al desarrollo interior, tanto del lado del conocimiento como del lado del ser. Esto forma en nosotros un nuevo nivel de comprensión, un nivel superior de ser siempre es más libre. Un nivel superior de ser siempre es más libre que un nivel inferior. Para llegar a un nivel superior de ser, es preciso ponerse bajo más leyes que las que pertenecen al actual nivel de ser. Podemos vivir mecánicamente con arreglo a las leyes pertenecientes a nuestro nivel de ser, o vivir más conscientemente con arreglo a las leyes de un nivel superior de ser. Y este es el objeto del trabajo que nos enseña que es menester trabajar sobre sí para alcanzar un nivel superior de ser, no por una ciega obediencia, sino por una inteligente percepción del nuevo conocimiento de que habla el trabajo, es decir, por medio de la comprensión, que es la fuerza más poderosa que podemos crear en nosotros mismos. El trabajo no es una serie de mandamientos literales a los que hay que obedecer, como el decálogo, sino una serie de nuevas ideas, de nuevas percepciones interiores que nos hacen pensar y ver de un modo nuevo y a cuya verdad llegamos gradualmente desde nosotros mismos, desde nuestra comprensión. He sabido que a medida que se asciende por el rayo de creación, se llega a estar bajo menos leyes. Comprender esta idea es muy importante y a ello se debe que se diga tan a menudo que es preciso comprender el significado del rayo de creación.
Supongamos que nuestro ser está bajo 48 órdenes de leyes y hacemos lo que nos da la gana. Ahora bien, un hombre que está bajo 48 órdenes de leyes está en un punto muy bajo del rayo de creación y en un mundo muy malo, tal como se lo puede ver claramente, porque este no es un buen mundo. Para empezar, tal hombre puede llegar a estar bajo 24 órdenes de leyes, aun cuando exista en la tierra, y por último bajo 12. Mas para poder lograr esta nueva libertad, porque es evidente que al estar bajo 24 órdenes de leyes se goza de más libertad que bajo 48 órdenes de leyes, debe ponerse momentáneamente bajo más leyes para llegar a estar bajo menos leyes. Es decir, debe obedecer el trabajo según su creciente comprensión de él y vivir cada vez más de acuerdo con lo que el trabajo enseña. Cuando empieza a ver esta necesidad emocionalmente, ya está muy cerca de un cambio en su nivel de ser. Pero este cambio no tendrá lugar mientras siga viendo al trabajo como algo externo, meramente como una serie de reglas, de afirmaciones. Comenzar a ver la verdad del trabajo por sí mismo es la primera etapa. La próxima etapa es cuando dicho hombre comienza a aplicar su voluntad al trabajo, cuando empieza a querer lo que comprende del trabajo en sí mismo. Esta es la segunda etapa. Entonces pasa a estar bajo menos leyes al tener que observar más leyes. Esta es la dirección que sigue la libertad en relación con el trabajo y con toda la enseñanza esotérica. Por otra parte, si solo obedece a sus impulsos y solo satisface sus apetitos e intereses propios, mira hacia abajo y no hacia arriba. O si se prefiere, mira hacia el exterior y no hacia el interior. Y así tiende a descender en el rayo de creación hasta llegar al nivel de la luna. Es decir, es víctima de sus apetitos y obstinación y se encierra cada vez más en una prisión y se vuelve cada vez más exigente e inútil. Son muchos los ejemplos evidentes de este orden de cosas, tal como la gente que recurre a las drogas, etc. Pasan evidentemente cada vez bajo más leyes, simplemente haciendo lo que les gusta, y llegan a ser incapaces de hacer un esfuerzo cualquiera. Ahora bien, todo crecimiento solo se hace por medio del esfuerzo. Hablando esotéricamente, es solo posible por medio de un esfuerzo correcto y por esta razón un sistema esotérico genuino nos debe enseñar la clase de esfuerzo que tenemos que realizar para crecer. No podemos crecer por nosotros mismos, por nuestras ideas. Solo podemos crecer por medio de un conocimiento totalmente nuevo y una concepción por entero nueva de nuestros sentimientos y de lo que somos. Aquí es preciso introducir toda la enseñanza del trabajo que se refiere a ser pasiva la personalidad, porque mientras estemos bajo la plena influencia de la personalidad, no gozamos de ninguna libertad. Solo teniendo algún vestigio de centro magnético verdadero en nosotros, nos hubiéramos dado cuenta de ello aún antes de conocer el trabajo. Llegar a ser más libres significa un cambio en el nivel de ser hacia arriba, esto es, hacia adentro. Significa una comprensión más profunda de nosotros mismos y de las otras gentes y del significado de la vida y del por qué estamos aquí. Si somos capaces de crecimiento y sentimos un sincero deseo de ponernos bajo las influencias del trabajo, entonces el cambio de nivel de ser será cada vez más probable. Puede tener su punto de partida en una semilla minúscula, una experiencia nimia, pero genuina, que nos ha impresionado. Entonces se entabla la lucha con enjambres de malos yoes, de actitudes equivocadas, de estados equivocados. Empero, si la semilla fue plantada, crecerá eventualmente, a condición de que obtenga suficiente ayuda en una continua rememoración de las ideas del trabajo. Pero, al cabo de cierto tiempo podrá crecer sin o con escasa ayuda externa, y la dirección que sigue este crecimiento hacia lo alto o hacia lo interior lleva a la libertad interior.
porque crecer significa ascender por la octava lateral, hablando diagramáticamente, hacia el sol, y así pasar a menos y menos leyes al liberarse uno mismo de la personalidad. Todas estas ideas deben interrelacionarse en nuestra mente, pensando a solas en ellas, con el fin de comprender qué significa una mayor libertad. Regresemos ahora a la primera parte de la cuestión. ¿Qué entiende por ser más libre? Una persona dio el siguiente ejemplo. Se pueden tener considerables ambiciones mundanales y en la persecución de estas ambiciones estar constantemente atormentado por el temor del efecto adverso que uno puede producir en las personas capaces de promover dichas ambiciones. Si entonces se llega a ver la vanidad de tales empeños y que la ambición no lleva a ningún lugar sino a la ansiedad y a la desdicha, y si obedeciendo a una ley superior se las abandona completamente, su poder queda quebrantado y se logra una libertad inmediata de todas las preocupaciones que resultan de la ambición. Continúa el comentario, amigos. Lo vamos a dejar aquí porque es muy extenso y vamos a tener una segunda parte de este comentario que es sobre la libertad interior. Qué maravilla, amigos, qué maravilla, porque bueno, bajo mi punto de vista, ¿no? Nuevamente, volviendo a la idea de que somos como unos títeres llevados únicamente por la mecanicidad, entonces no hay ningún tipo de libertad. Uno tiende a reaccionar siempre de esa misma manera, uno tiende a enojarse siempre de esa misma manera, o uno tiende siempre a preocuparse siempre de esa misma manera, o a subestimarse de esa misma manera, o a quererse vengar de esa misma manera. Entonces, pareciera que estamos haciendo lo que nos da la gana, pero realmente estamos siendo totalmente mecánicos hacia una creencia que nos han implantado en nuestro cerebro desde pequeños, como acabamos de leer en capítulos anteriores de la conciencia adquirida, a prejuzgar a alguien simplemente por el lugar de donde proviene, o a prejuzgar a alguien por su gusto sexual, o a prejuzgar a alguien por su gusto político, o por sus creencias políticas, o sus ideas políticas. Entonces, al parecer, al estar en contra de eso, verbalmente o con nuestra acción, o simplemente con nuestro pensamiento, pensamos que tenemos la libertad, ¿no?, de pensar lo que nos da la gana. Si queremos odiar a esa persona por dentro de nosotros y matarla, como dicen aquí, matarla mentalmente dentro de nosotros, pues estamos haciendo lo que nos da la gana. Pero si nos ponemos en los brazos de este camino, si nos ponemos bajo las leyes, digamos, o bajo las enseñanzas de este camino, auténticamente, en un principio vamos a estar bajo más leyes todavía, ¿no? Porque bueno, en un momento dado que sintamos el querer odiar a una persona y casi aniquilarla en nuestra mente, vamos a decir, a ver, vamos a detener, es una reacción mecánica, es una reacción adquirida. Vamos a ver, acuérdense que el trabajo es bien interesante porque el trabajo no justifica, ¿eh? Para el trabajo no hay justificación alguna más que tú sientas que estás yendo a ser negativo, a todo lo que conlleve la negatividad en tu pensamiento. Entonces, si tú estás tendiendo a ser negativo hacia esa persona porque la vas a querer matar en tu pensamiento y quieres trabajar, y si lo puedes observar, lo vas a detener. Y vas a decir, a ver, aquí me voy a poner bajo la ley del trabajo de observar que ese es un pensamiento negativo y que yo dentro de mí voy a estar alimentando a ese yo que me está diciendo, mátala en tu mente, ¿no? Casi métele el cuchillo porque la odias. Aunque no lo puedes hacer externamente porque hay leyes que te van a meter a la cárcel, pero tú ahorita acuéstate y haz lo que se te da la gana. Piensa y sueña cómo lo vas a matar y gózalo. Si tú lo puedes observar
y puedes observar que es un pensamiento malévolo, que es un pensamiento indigno, que es un pensamiento... A mí siempre me gusta irme a lo más extremo, amigos, de parte del mismísimo demonio. Obsérvalo, es el demonio, ¿no? Todo espantoso, ¿no? Con sus cuernos y todo, aconsejándote hacer eso. Entonces, si tú quieres trabajar realmente, vas a tratar de detener ese pensamiento espantoso. No importa lo que te ha hecho la persona. Esto es lo más interesante, amigos. No importa si esa persona te hizo algún daño, te robó, te injurió, te dijo de cosas en la calle. Lo importante es que tú puedas dentro de ti frenar ese pensamiento que tú tienes de negatividad, sea cual fuere la situación. Entonces, si ya eso lo comprendimos, vamos a traer el otro pensamiento, el pensamiento de los yoes que quieren trabajar. Y vamos a decidir ponernos bajo esa ley del trabajo, de decir, lo detenemos, nos damos un choque consciente, cambiamos eso, lo depuramos y no lo dejamos existir. No lo dejamos que siga aconsejándonos cosas malas. Entonces, volvemos a regresar a un pensamiento que lo concilia todo, a una conciencia real, que debe ser la que concilia todo, y o perdonamos y dejamos ir, o encaramos de una forma pacífica para ver si hay algún arreglo con esta persona o con esa situación, o simplemente lo observamos y empezamos a ver que es una conciencia adquirida, que bueno, simplemente por ser de tal nacionalidad ya la odiamos. Sea cual fuere lo que tú empiezas a reflexionar, cambias tu pensamiento. Y al cambiar tu pensamiento te estás poniendo bajo más órdenes de leyes porque ya no vas a hacer lo que te da la gana. Porque si tú te dejas hacer lo que te da la gana, sigues odiando, sigues queriendo matar en tu pensamiento a la persona, sigues teniendo ese rencor, o sigues queriéndote matar porque eres una inútil y piensas que no sabes hacer nada. Revisas primero cuál es el pensamiento negativo que surge, y sea cual fuere ese pensamiento, tratas de ponerte bajo la ley del trabajo, bajo las leyes de las ideas del trabajo. Y aunque aparentemente te estás poniendo bajo más leyes, en un momento dado que tú sigas haciendo este trabajo poco a poco, y que en un momento dado alguien te haga una cosa y tú puedas tener la capacidad de más rápidamente llevarte a un perdón o a un ya no pensar en eso y dejarlo ir y decir, bueno, que Dios te bendiga, yo no tengo nada contra ti. Ahí está la libertad. Porque mientras tú tengas ese pensamiento de rencor y de odio aprisionado en tu corazón, te tienes aprisionado a ti mismo. Porque ahí lo tienes, viviendo en ti. Ese odio, ese rencor está contigo. No hay libertad, no hay paz, no hay tranquilidad. Entonces, cuando nosotros podemos observar eso y ponerlo bajo más leyes aparentemente, vamos a encontrar la libertad. Respirar, no deberle nada a nadie, no temer nada de nadie, porque no estás haciendo cargos contra nadie. Y ojo, contra ti mismo tampoco. Contra ti mismo tampoco. Pues gracias, amigos, por acompañarme. Nos vemos en nuestro próximo capítulo o lectura de este hermoso libro. Gracias.